Muy bien, vamos a seguir analizando esta sentencia. Nos conectamos hasta ahora con el abogado constitucionalista Ángel Leal. Abogado, gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable, muy gentil. Buen día, encantado de saludarle. Abogado, su interpretación legal de lo que ha sido esta determinación de la Corte. Una decisión histórica, trascendental y realmente complicada y compleja, porque establece un nuevo mecanismo para establecer si hay algún tipo de o especie de inmunidad dependiendo del carácter de la conducta oficial o gubernamental. Es decir, si el presidente estaba actuando dentro de sus poderes constitucionales bajo el artículo 2 de la Constitución, teniendo que ver con el nombramiento de embajadores, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, técnicamente va a gozar de una inmunidad absoluta. Entonces hay esta segunda casilla de algún acto oficial que no necesariamente esté estipulado específicamente en la Constitución, pero que tiene que ver con ser cabeza del Departamento Ejecutivo, y por último, actos que plenamente son no oficiales, no gubernamentales, que no tengan nada que ver con su desarrollo como presidente o con el Departamento Ejecutivo. Abogado, la jueza Sonia Sotomayor asegura, y quiero leer esto acá para estar, dice, el fallo se burla del principio de que nadie está por encima de la ley. Incluso dice en una parte posterior que convierte al presidente Trump en un rey. ¿Qué tal le parece esa apreciación de la jueza Sotomayor? Es entendible, porque en realidad este concepto de una inmunidad absoluta nunca había existido. De hecho, lo único que se entendía cuando el presidente ocupa su mandato es que no es demandable civilmente hasta que no termine su mandato, cosas así para no interferir con el ejercicio de la presidencia. Pero en realidad conceder, inclusive para un acto oficial, una inmunidad absoluta o esta presunción de inmunidad lo pone en una categoría que no es la misma categoría en la que nos encontramos todos nosotros los ciudadanos comunes de este país. Claro. Y es establecer algo que este país siempre ha luchado en contra, de que nadie está encima de la ley. Bueno, en este caso, si eres el presidente de los Estados Unidos, hay una cierta inmunidad y se puede argumentar que esta persona está encima de la ley. ¿Cómo se determina finalmente qué es un acto oficial y qué no es un acto oficial? Excelente pregunta. Si tiene que ver con el ejercicio constitucional de sus poderes ejecutivos, inmunidad absoluta. Un acto oficial, que es lo que le va a tocar a la jueza Chutkan, ya va a requerir una determinación de hechos si está actuando dentro de su poder o mandato presidencial o fuera de su poder o mandato presidencial, y en el dado caso que considere de que hubo algún tipo de capacidad oficial en sus acciones, entonces esta presunción de que hay inmunidad para que no se deteriore la inmunidad presidencial cuando el presidente esté actuando dentro de esta capacidad oficial. Esa presunción, desde mi punto de vista, fue una de las cosas más significativas de la decisión, al igual de no poder utilizar cualquier evidencia que tuvo que ver con su mandato o ejercicio de la presidencia. También es inadmisible con este tema. Quiero leerle la respuesta de Donald Trump, porque también se ha pronunciado asegurando que el fallo debe acabar con todos los casos legales en su contra, ¿no? Que debe acabar con todos sus fallos en su contra, con todos los casos en su contra. ¿Tiene algún tipo de consecuencia esta determinación del máximo tribunal en los demás casos que están andando todavía? Bueno, aparte del 6 de enero, que tiene un impacto directo, puede afectar el caso de Georgia. El de Nueva York yo argumentaría que no debe de quedar afectado porque fueron acciones que se tomaron antes de asumir el cargo de la presidencia. El de Mar-a-Lago en teoría no debe de quedar afectado tampoco porque tiene que ver con sus acciones después de dejar el cargo de la presidencia, y no debe de quedar directamente afectado por esta decisión hoy de la Corte Suprema. La determinación habla de alguna inmunidad. ¿Qué es alguna inmunidad? Bueno, inmunidad, pero en el dado caso de un acto oficial que no tiene que ver directamente con un poder que él tenga constitucionalmente, entonces tiene inmunidad siempre y cuando el fiscal, en este caso, no puede refutar la presunción
de dicha inmunidad. Es decir, tienen que demostrar literalmente de que acusarlo penalmente no de alguna manera impacta o deteriora la independencia de poderes o separación de poderes y el ejercicio presidencial si llegan a formular cargos en contra de un mandatario. Me he venido preguntando esto toda la mañana. A ver, cierta inmunidad no significaría, podría ser una interpretación, que finalmente el tribunal adecuado para juzgar a un presidente es única y exclusivamente el vehículo del impeachment, del juicio político. Yo creo que es una lectura aceptada. Yo creo que al final de cuentas es lo que va a requerir en un futuro cuestiones que ponen en duda el ejercicio presidencial de alguien quien ocupe el mandato. En este caso en particular, ellos se estaban refiriendo a eso de la cierta inmunidad, de esta presunción, que en realidad es súper interesante porque esta presunción es donde le incumbe al gobierno demostrar de que el presidente es acusable a pesar de que pudo haber estado actuando dentro de su capacidad oficial, porque el no otorgar la inmunidad no perjudica el mandato presidencial, claro. es decir, el ejercicio del mandato presidencial. Claro. Entonces, eso va a requerir audiencias, qué fue acciones oficiales, cuáles fueron acciones no oficiales de naturaleza personal, y entonces, entendiendo de que pudieron haber acciones oficiales, si el gobierno, el Departamento de Justicia en este caso, puede refutar esa presunción. Abogado, muchísimas gracias por darnos unos minutos, es usted muy amable, muy complejo todo esto, pero inmensamente interesante, muy gentil, gracias. Claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa en instantes, continuamos acá en Línea de Fuego.